Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes en este día, en este martes 12 de mayo del año en curso 2026, en donde muchas cosas están sucediendo, muchas cosas a las cuales hay que estar poniendo mucho interés. Pero lo más importante, darnos cuenta que efectivamente los ciudadanos sí tenemos el valor, sí tenemos el coraje, sí tenemos la decisión. Para muchos de ustedes que piensan que no, que nada de esto se tiene hoy día en el país, ¿no? Que no decidimos nada, que todo desde la política ya está escrito, que no hay nada que hacer. Yo creo que se demuestra lo contrario. Y hay ejemplos finalmente de una y de otra, ¿no? Algo que a mí me encantó precisamente en estos días, particularmente el día de ayer, fue esta cuestión de la educación, ¿no? Demostró el país, demostramos nosotros como ciudadanos finalmente que no estamos tan alejados de la realidad, que no estamos tan mal, que no estamos fuera de la lógica en cuanto a lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Nos damos cuenta porque se echó para atrás esta cuestión que pretendía ser este criminal, de veras criminal. Yo no entiendo cómo, bueno, se entiende por el narcogrupo sectario político que está gobernando, ¿no? Porque bajo otra circunstancia, ¿cómo estaría caminando este señor de apellido Delgado, que de Delgado no tiene absolutamente nada, tan tranquilamente, después de estar ligado al huachicol y después de estar ligado a cuanta corruptela, tranza y cosa negativa en el país, ¿no? ¿En qué país? ¿En qué país sucede esto, no? De que un criminal de este nivel, de este calado, pueda andar caminando tranquilamente, como muchos otros de esta narcosecta, ¿eh? Y yo entiendo el hartazgo de la gente, de mucha gente, pero al mismo tiempo entiendo también la aceptación de muchos otros. Yo lo comentaba anteriormente, en diferentes circunstancias, ¿no? Traía yo la discusión con un idiota, porque eso es. Yo le decía referente a porque todo es bueno con Morena, porque viene el mundial, porque trajeron a BTS, que ellos no trajeron a nadie, por cierto, cabe decir. Aquí me gustó la reacción de muchas de estas fans, las ARMY, que se llama este grupo de seguidores de BTS. Me gustó su actitud, me gustó su inteligencia, porque en muchos posts de BTS y de muchas de estas seguidoras se hizo hincapié en que por favor no politicen esto, que los jóvenes no quieren que se politice esto, ¿no? Que se utilice a estos jóvenes artistas como una cuestión política, y tan se utilizó que el día de ayer vimos otra vez cómo se utiliza o se pretende utilizar. Es que vamos a traer a BTS el próximo año, ya confirmado. No, esta idiota de Palacio, de verdad, está más idiota que el más idiota que conozco, ¿no? Es increíble cómo se pretende utilizar una cuestión inclusive empresarial, económica, como son los conciertos. Me sorprendía porque platicaba yo con gente y me decían: Alex, es que estando México como está, ¿cómo es que tenemos tantos conciertos, no?
superando por mucho inclusive a ciudades norteamericanas y europeas. Y es que esto tiene que ver con una cuestión económica. Los mexicanos, de verdad, yo no sé en qué planeta vivimos, donde permitimos que todo esto suceda, ¿no? Mientras decían las madres buscadoras, y por ahí mientras asesinaban a un par, a una madre y a su hija buscadora, las asesinaban hace unos días, la idiota de Palacio hablando de que ya no se mata a mujeres como solía ser, ¿no? Pero mientras se sale a celebrar que BTS y que el gran grupo y va a venir el próximo año, decían las madres buscadoras fuera de Palacio Nacional, ¿no? Y a nosotros, ¿cuándo nos atienden? Veía yo el caso de una otra jovencita, otro joven que desaparece y 4 días después es hallado muerto. Y decía la mamá, es que otra vez yo di toda la información de quién lo tenía, quién se lo podía haber llevado, y la justicia no hizo nada. Ah, pero no seas político de Morena, ¿no? Ah, no, porque aquí se despliegan 2,000 efectivos, ¿no? ¿Recuerdan el último secuestro de un político de Morena, claro? Donde también creo que el papá fue levantado y se hizo un mega operativo, de verdad, un mega operativo. Cerca de 2,000 agentes de fuerzas policíacas, militares, Guardia Nacional. Todo porque se trataba de un político de Morena. Porque recuerdan también este caso, precisamente de esta basura Delgado, donde le asesinaron a 2 familiares. No se desplazó nada, no se movió nada, no se hizo más nada de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque eran familiares, no eran los políticos per se. Eran unos familiares, una tía y una prima o una cosa así. ¿Quién movió un dedo para ellas? Absolutamente nadie. Porque eran 2 ciudadanos X, no políticos en activo. Si ustedes tienen un cargo político en Morena, no. Se va a mover el cielo, el mar y la tierra, ¿no? Pero si somos ciudadanos comunes, como bien lo dicen estas señoras que estuvieron madres en el Zócalo, en una marcha hace unos días, ¿no? ¿Por qué si hay dinero para hacer un mundial? ¿Por qué si hay mucha parafernalia para promover a un grupo de K-pop, pero no hay la misma actitud para defender a las mujeres, a los niños, a los ciudadanos, una mejor educación, una mejor cultura cívica, una mejor ética como materia? Algún día alguien me preguntaba, Alex, si tú fueras presidente, en educación yo regresaba la materia de ética, ¿no? Porque estamos perdiendo valores, hay que ver de qué forma, ¿eh? De verdad, de una forma brutal. No exagero, brutal. Y nos estamos distrayendo con basura electrónica. Esto de las escuelas, sale a decir el idiota ojos de sapo Delgado, no, es que ya los niños el último mes no hacen nada. ¿Y por qué no los pones a hacer algo? Si tú tienes 180 y tantos días de educación, deberían de recibir 180 y tantos días de educación.
No, pero que el último mes es puro papeleo y puro ir y venir y puro aquí y allá. ¿Por qué? Es increíble porque habla este idiota de dos países, uno de ellos me parece que Dinamarca. Dinamarca inclusive no tiene el número de días que tenemos en México, son mucho menos, ¿no? Sí, nada más que Dinamarca se cuece completamente aparte. Otra cosa, otra vez esta lógica de querernos comparar con países de primer mundo, ¿no? Es una estupidez, pero soberbia. Pero peor es, insisto, damas, caballero, ver a ciudadanos defendiendo lo indefendible. Yo les digo, hice un comentario por ahí en Facebook, me parece que fue, y yo le comentaba a un tarado, porque de verdad, esos son, ¿no? Eh, y me hablaba de fútbol. Primero me pregunta que qué tiene que ver el fútbol con lo político, ¿no? No, pues si tú no sabes, déjenme ver, por aquí me parece que lo tenía. Pero digo, no, así de idiota eres, ¿no? Cuando preguntas qué tiene que ver el fútbol con la política, pues debes de ser idiota para no entenderlo, ¿no? Pero es increíble, de verdad, damas, caballeros, cómo buscan defender una cuestión indefendible, ¿no? Déjenme ver si lo tengo por aquí. Porque fue un comentario al cual yo contesté precisamente por una cuestión que tenía que ver con el fútbol. Que sí, al igual que como decían las madres buscadoras, ah, no, sí, con el fútbol todo, ¿no? Ante lo que tiene que ver con fútbol, buscan defender hasta lo indefendible, ¿no? Decía este idiota, es que nada más tienes que irte a parar a la Azteca para darte cuenta cómo la gente ama y adora el ¿cómo se llama? El fútbol, ¿no? Y yo le decía, mira, tú puedes comer, tragar y vivir de fútbol hasta donde te plazca, ¿no? Nada más que da la casualidad que habemos miles, si no millones de personas que el fútbol francamente ni siquiera nos interesa. No lo encuentro. Insisto, por aquí deberá de estar. Eh, pero de verdad, damas, caballeros, habemos gente que el fútbol nos vale un reverendo pepino, 4 kilos de tubérculo poblano, etcétera, 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 ¿no? Pero insisto, nunca falta el idiota que cree que todo lo puede asimilar, todo lo puede meter, todo lo puede conectar con el fútbol, ¿no? Y resulta que si él lo dice, entonces todos tenemos, y perdónenme la expresión, pero es una expresión muy común, todos parece ser que tenemos que mamar fútbol nada más porque unos cuantos tarados así lo consideran, ¿no? Ahora resulta que no podemos tomar o tener una idea, no tenemos una participación, no tenemos opinión, ni podemos decidir absolutamente nada si no es con el fútbol, ¿no?
Háganme ustedes el reverendo favor, ¿no? Déjenme ver que no. Y es que como lo tenía, o lo tengo, en respuestas de cosas que yo he comentado, déjenme ver rápidamente por aquí. No sé dónde puedo haber quedado. Pero insisto, este tipo, y todavía discutiéndome en este sentido, ¿no? Como si yo tuviera que pensar, razonar y resolver a razón de fútbol. Pero muchas madres bien hicieron este fin de semana pasado en decir, no estamos para un mundial. Yo les decía, ¿por qué vienen estos grupos extranjeros a México? Por una cuestión de dinero. Resulta que México es uno de los países en donde más caros son estos conciertos. Por eso vienen. Por eso están felices de venir. Porque si estos muchachos, por ejemplo, de BTS, y que finalmente no es su culpa, si ellos hacen 20 conciertos en México y estos se saturan y los boletos se venden en 5 minutos, pues esto no es culpa de ellos. Esto es culpa de quien los compra, de quien asiste a estos eventos. Decía una vez, platicaba yo con una amiga que vive en Las Vegas, que también es de muchos eventos musicales. Y me preguntaba una vez, dice, oye, ¿y cuánto va a costar Luis Miguel ahí en México? Le digo, mira, pues toma en cuenta que hay boletos en aproximadamente dólares, que estamos hablando de $500. Hay otros más baratos, claro, 250. Un familiar mío fue, y eso le costó el boleto, $280. Ni siquiera hasta al frente, ni siquiera los VIP, ¿no? No. Por ahí de en medio, ¿no? Me decía, ¿cómo? Dice, aquí en Las Vegas, los más caros valen $200. ¿Cómo es que allá pagan $500? Le digo, pues eso es lo mismo que yo quisiera saber, ¿no? Increíble que unos boletos, cuando estuvo Blackpink también, este grupo coreano de 4 chicas, 36,000 pesos. Ustedes no pagan, pero ni por error, Estamos hablando de 36,000, estamos hablando como de $1,800, $1,900. Ni de broma pagan esta cantidad de dinero en Estados Unidos o en otros lugares. Tengo amigos, como yo se los digo, en Corea, y muchas veces les pregunto, hay actrices, hay cantantes, artistas, hay una particular que a mí me encanta, se llama Ben, una cantante maravillosa, canta como de veras Los Ángeles, ¿no? Y curiosamente esta artista, Ben, como es mayormente baladista, ella no llena un masivo, pero ni por error. Para que ustedes me entiendan, tienen que ser conciertos casi en lugares como el Lunario, este lugar que existe en la parte de atrás del Auditorio Nacional, que es un lugar mucho más pequeño. Bueno, estos son los lugares en los cuales se tiene que presentar Ben, porque ella no llena ni de broma un estadio, uno de estos lugares como los que tenemos en México para conciertos, ¿no? Porque insisto, ella canta baladas mayormente, tiene una voz de verdad hermosa. No se los comparto porque me meto en líos con derechos de autor, ¿no? Pero de verdad tiene una voz maravillosa, hermosa. Pero no llena un Foro Sol ni nada de esto por error, ¿no? Ella siempre canta en lugares pequeños.
y difícilmente sale de Corea, porque en otros lugares del mundo ni siquiera la conocen. Pero esto es lo que me doy cuenta. Decían que México es precisamente uno de los lugares, si no es que el más, en donde más caro pagamos los conciertos. Y lo peor de todo es que los compramos. Y entonces es donde yo me explico, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué pueden abusar de nosotros académicamente, económicamente, políticamente y ahora artísticamente? Y me encontré un video muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, porque nos explica un poco qué es lo que está pasando y cómo está pasando, no nada más en México, en el mundo. Y permítanme presentárselos. Y así fue como los doctores terminaron siendo payasos de circo. No porque quisieran, les prometieron algo que ya no existe. Hoy, una década de carrera y un diploma no compiten, pero 2 millones de seguidores, eso sí pesa. Y no es casualidad, el 56% de la generación Z ya usa TikTok para informarse sobre su salud. La profesión que salvaba vidas terminó mendigando atención para que le crean. Por eso hoy ves cosas que antes eran impensables. Influencers hablando de salud como si fueran médicos. Y médicos aprendiendo a entretener para que alguien los escuche. Y esto no empezó en redes. Un estafador con jets privados convenció a decenas de personas de que era millonario. No con pruebas, con fotos. Un criminal terminó modelando para marcas de lujo. No porque cambió, porque se veía bien y nadie lo cuestionó. Caroline Calloway vendió talleres de escritura intelectual, nunca lo dominó, solo parecía que sabía y la gente pagó. ¿Y sabes qué es lo peor? Que funciona. Y ese atajo tiene nombre. Efecto halo. Un sistema donde parecer vale más que ser. Tu cerebro confía solo en lo que ve. Por eso hoy, sin seguidores, no eres creíble. Aunque tengas la razón, aunque salves vidas. Y los doctores lo vieron. Parecer cotiza más que saber. Ahora bailan y se exponen al ridículo en internet mientras su autoridad se desploma. Y con eso se redefinió la credibilidad. La gente empezó a elegir lo que se ve mejor. El sistema empezó a empujar lo que se ve creíble. El problema no es quién empezó con esto, es que ya nadie lo detiene, porque lo sigues eligiendo. Y así fue como los doctores terminaron siendo payasos de circo. No porque quisieran, les prometieron algo que ya no existe. Hoy, una década de carrera y un diploma no compiten, pero 2 millones de seguidores, eso sí pesa. Y no es casualidad, el 56% de la generación Z ya usa TikTok para informarse sobre su salud. Qué cosas, ¿no? Voy a hacer un TikTok. O sea, no eres nadie si no te vendes como payaso, literalmente, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿eh? Y tiene toda la lógica, y tiene toda la certeza. Porque yo, tal vez como muchos de ustedes, antes tú ibas con un médico y no tenías manera, por ejemplo, de certificar que lo que ese personaje, ese médico o supuesto médico a veces te decía. Hoy tenemos todas las herramientas. Tú ves la cédula en el título del médico y puedes googlearlo inmediatamente y buscar en las bases de datos del gobierno esa cédula. Y esto viene a cuenta también porque está pasando hasta con la policía. Hay un abogado en el Estado de México que se llama, o se hace llamar en sus redes también, Ru Abogados. O Ru Abogado. Y hace unos días él tenía un problema con un supuesto oficial.
Lo detienen en el periférico en la Ciudad de México, en el Estado de México, de hecho, sobre el periférico, y le piden sus documentos. Él es abogado. Y un abogado con bastante conocimiento, por cierto, en cuestiones penales. Resulta que él se baja y le dice, no, a ver, primero preséntame tu identificación. Curioso, porque un oficial que venía con una playera con algunos distintivos de la policía, traía una mochilita nada más al frente, sin placa, sin arma, sin cinturón de cargo, sin nada. Una playera, un pantalón, pero con distintivos en esa playera tipo polo de la policía, ¿no? Y le dice, préstame tus documentos, tu licencia, tu tarjeta de circulación. Y le dice, primero, ¿por qué? No, es que cometiste un ilícito. Sí, primero identifícate. Y se baja de su coche. Cuando se baja de su coche se percata que el vehículo en el que lo detiene, una motocicleta, es una motocicleta común y corriente. Sin distintivos, sin números, sin nada. Y él le dice, tú no me puedes detener en un vehículo particular. Este no es un vehículo oficial. Y muéstrame tu placa, muéstrame tu número y muéstrame tu identificación. Pero a legua se ve que no es un oficial. Se sube a su moto ese individuo y se va. Pero más adelantito, ya había detenido a otra persona y estaba a punto de darle sus documentos. La persona supuestamente infraccionada, ¿no? O por infraccionar. A nada estuvo de entregarle sus documentos. Cuando llega este abogado otra vez y lo confronta. Y le dice a la persona, no le entregues nada porque no es un oficial. Y lo que a mí primeramente me sorprende es como los ciudadanos, discúlpenme la expresión, a veces somos tan estúpidos de caer en estas estafas y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque esto puede ir a mucho más. Imagínense que este supuesto policía fuera un secuestrador y resulta que tú le entregas tu licencia, tu tarjeta de circulación y se la roba. Nada más quiero que se imaginen en el problema en el que nos podemos meter nosotros solos. Llega el abogado, lo confronta y le suelta un golpe. Al darse cuenta que había un problema, sale corriendo y deja hasta la moto. Pero ¿qué es lo que me sorprende más? En ese momento pasa un oficial en una moto oficial y le pide la asistencia este joven abogado. ¿Y qué hace el oficial? Se va. Literal, se va. Nunca ofreció la asistencia. Todavía le grita él a otras personas que están en la calle, ¡deténganlo! No, nadie se mete. Se cruza por un puente, por debajo de un puente, deja hasta la moto. No sé qué habrá sido, no sé si habrás solicitado, pero tengo entendido. Después fue él y presentó la denuncia, porque después nos presentó el video también de cómo había presentado la denuncia en la Fiscalía de Naucalpan, me parece que fue, sobre este sujeto, ¿no? Que hasta la moto dejó. Pero otra vez, ¿cómo llegamos a eso? El país que más caros pagamos los conciertos, el país que entrega sus documentos a un pseudooficial, porque obviamente ya viendo bien el video, ni de broma es un oficial, ¿no? Nada más porque se consiguió una playera polo, tipo polo,
con unos emblemas que pueden ustedes conseguir en cualquier lado, ¿eh? Ya nada más por eso, el tipo era un policía. ¿Por qué les digo que la tecnología a veces parece ser que nos mal funciona? Como este video que les acabo de presentar. Pero también mal funciona porque podríamos verificar en tiempo real muchas cosas. Hay un número, me parece que es el 089, 086, en donde ustedes pueden verificar que realmente el oficial que dice detenerlos es un oficial en tiempo real. A mí me gusta la tecnología en este sentido y como dice este video, ahora ponemos en consideración o ponemos en duda inclusive a médicos. ¡Qué bueno! Porque antes dábamos por hecho que si el médico nos mandaba un medicamento, de entrada no poníamos en duda que fuera un médico, a pesar de que viéramos en la pared 50 títulos. Hay cantidad de gente, hay cantidad de casos. ¿Recuerdan este caso hace unas semanas de una persona que estaba estaba suministrando sueros vitamínicos y que resulta que hubo gente que murió? Bueno, se descubrió, si mal no recuerdo, que este tipo era un ¿cómo se llama? De los chochitos, ¿no? Homeopático, un pseudomédico homeopático. ¿Qué hace una persona que muchas veces no estudia una carrera, que no tiene un título y por ende una cédula? ¿Qué hace un tipo como esto suministrando supuestos sueros vitamínicos? Hoy como nunca también ustedes se encuentran en las redes, particularmente Instagram, médicos, vitamínicos, complementos, suplementos, de todo tipo, desde los más baratos hasta los más caros. Y decía yo una vez con unos conocidos, con unos familiares, mira, lo peor que puede pasar es que si compras un suplemento de estos no te haga nada, en el mejor de los casos, no te hace nada. Y bueno, ya pagaste, porque además las extorsiones también están a todo, ¿eh? Por un medicamento así, o un suplemento así, tú puedes pagar 60 pesos o puedes pagar $800. ¿Qué garantía tienes de que esto va a funcionar? Absolutamente ninguna. Por lo menos reza porque no te hagan daño, ¿no? Yo tomo algunos suplementos recomendados por médicos y demás en algunas páginas de internet, pero que son suplementos que de alguna manera fui recomendado a consumirlos por algunos médicos, ¿no? Hoy día, insisto, mediante la electrónica, el puro teléfono, ustedes pueden verificar si el médico con el que se están atendiendo verdaderamente es un médico. Yo así me he dado cuenta donde supuestos médicos que están en Instagram, que dicen y recomendando medicamentos, suplementos y demás, lo primero que hago es saber el médico Samuel Ortiz, ¿no? No sé, estoy inventando. Inmediatamente lo busco, a ver, médico, urólogo o traumatólogo o qué sé yo, ¿no? Rápidamente con el teléfono, ¿no? Con este aparatito. A ver, doctor Samuel Ruiz, ¿no? O no sé qué apellido les dije, pero el que sea. Urólogo especializado. Un día hice eso con una doctora, supuesta doctora, y me apareció efectivamente la doctora, pero no era de la especialidad de la información de Instagram que me decía que era. Supuestamente en esta información me decía que ella era una doctora que tenía que ver con el azúcar, ¿no? Porque estaba recomendando un producto para la diabetes. Yo la busco y resultó que era una doctora
neuróloga o no me acuerdo, nada que ver con la diabetes, ¿no? Y resulta que la presencia finalmente no correspondía con la información de esta doctora. Porque ahora todo es IA. Ahora todo es inteligencia artificial. Podemos ver a Joaquín López Dóriga, a Leo Zuckerman, a Carlos Loret. En algún momento vimos hasta al anciano maldito en estos videos recomendándote comprar, invertir, hacer y deshacer. Con esto, damas, caballeros, tenemos la solución a mucho de eso. ¿Y qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Creyendo ciegamente, siguiendo ciegamente, aceptando ciegamente. Yo lo dije desde hace algún tiempo atrás, por ejemplo, con este señor, el Ojón Delgado, ¿no? De la CEP. El idiota no tiene, pero ni la menor idea de lo que está haciendo en la CEP. Pero ahí lo pusieron. Al igual que el obeso sinusítico Ebrard. ¿Qué sabe de economía? No es economista. Un priista nada más, como muchos que tenemos hoy día en el país, al igual que el anciano maldito. Recuerden que los orígenes es el PRI. Hoy día mucha gente se queja del PRI como partido, pero no vemos la esencia de muchas cosas que están pasando en el país. Nos hablan de que querían quitarle días al calendario educativo, pero nadie reclama. La gente reclamó. Me gustó cómo funcionaron los medios, tanto los alternativos como los oficiales, porque todos hicieron encuestas en calle de la gente que pensaba de este recorte. No hubo una persona en padres de familia o madres de familia que dijera: sí, estamos de acuerdo, qué bueno que así sea, y qué bueno que los niños van a pasar 3 meses de vacaciones en casa. ¿No? El 100% de la gente se quejó. Así como estas madres que estuvieron en esta marcha, quejándose de que no hay dinero, no hay atención. De entrada, en un país medianamente donde todo funciona, ¿por qué una madre tendría que estar buscando a su hijo? Cuando en el país deberíamos de tener, se supone que tenemos, instancias que a eso se dedican. Pero cuando tenemos cifras de que solamente del 100% de los casos que se denuncian, el 97% no tiene solución, pues se entiende por qué hay madres, padres, familiares haciendo trabajos de investigación. Yo he seguido muchos casos también de secuestros, por ejemplo, en donde los propios padres han hecho toda la investigación y dan con los culpables. Recuerdo que uno de estos casos, no sé hoy día ya qué tan real sea, pero se hablaba en su momento que esta señora, en paz descanse, de Wallace, ¿recuerdan? Que su hijo fue desaparecido y lo encontró, pero ella misma narraba cómo los encontró a su hijo y a los asesinos de su hijo. Este fue un caso por el cual esta señora Wallace se hizo muy famosa. Después resultaron cosas ahí medio extrañas, ¿no? Medio de tranzas, medio de corrupción, medio de cosas por ahí muy raras. Qué lástima que el ejemplo de esta señora se haya visto opacado por una cuestión hasta política, ¿no? Pero se habló después de que todo esto había tenido que ver con una cuestión política, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lástima si realmente así fue, ¿no? Déjenme ver por aquí una lámpara. Porque qué lástima si así fue. Porque el caso ya había abierto algunas cuestiones
con la gente, ¿no? Lo mismo que pasa con las madres buscadoras. ¿Por qué tendríamos que tener mujeres buscando a sus hijos en la calle, ¿no? En fosas? Pero obviamente nos daban un dato, o más bien veía yo un dato ayer, cuando nos hablan de que debería de haber, no sé, 10 policías por cada 1000 habitantes, vamos a decir un número, ¿no? Cuando debe de haber 10 policías por cada 1000 habitantes, resulta que México tiene 2 o 3. Y entonces nos damos cuenta que algo está mal. Y entonces nos damos cuenta que algo no va a funcionar. Y entonces nos damos cuenta que en algo se está fallando tremenda y brutalmente, ¿no? Pero otra vez, el problema no es qué van a hacer ellos, porque ellos, la política, el gobierno, ya se dieron cuenta que aunque no hagan nada, no va a pasar nada. Ya se vio el huachicol. El huachicol acaban de descubrir una nueva toma clandestina en un predio en donde había tanques, carrotanques, trailers, etcétera. Se ve que el negocio del huachicol no lo han detenido. Todavía nos acaban de dar cuenta de otro negocio que sigue entrando combustible de Estados Unidos con el dichoso huachicol fiscal, ¿no? O sea, no se ha detenido esto. Carlos Loret nos lo presentó, lo dio a conocer, nos informó de todo esto. Tenemos el caso Farías Laguna con los militares, que todo conecta a Macuspana, ¿no? Porque al final de cuentas todo el crimen organizado, desorganizado, y parece que todo se conecta con el anciano maldito, ¿no? Pero otra vez, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque ahí está la parte que a mí me interesa, ahí está la parte que yo veo más importante. ¿Qué estamos haciendo? Están matando a las mujeres, están desapareciendo nuestras mujeres de casa, están asesinando niños, están asesinando familias completas. ¿Y qué pasa? Nos enteramos de Segalmex, y Segalmex simplemente se le cambió el nombre otra vez y sigue igual. Pero los 15,000 millones de pesos que se robó, mucho más que el Fobaproa, parece ser que a nadie le importa. Nos enteran del aeropuerto o la central de tortas de Santa Lucía, los trenes del malestar y el parque acuático Dos Bocas, de cómo se quema una vez y otra semana también, cómo no han podido controlar la fuga de hidrocarburo precisamente en esta zona del Golfo. En fin, nos enteramos de todo esto. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. Que si mueren 20 pelícanos, 400 tiburones y 2 millones de fauna marítima, a nadie parece importarle. Que si un idiota de Morena se come una tortuga en peligro de extinción, pues sí le gusta. Que si matan al hijo o a la hija del vecino o del conocido de la cuadra, pues en qué habrá estado metido, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y así vamos a seguir? ¿O así vamos a continuar? ¿O así vamos a seguir haciendo las cosas en este país? No sé, es pregunta seria además, ¿no? Porque sí, mientras a algunos mexicanos les dan dinero de los dichosos apoyos del bienestar, parece ser que vender el alma al diablo va implícito sobre cualquier cantidad. Porque yo entiendo de verdad que la gente hoy día tiene necesidad. Están cerrando negocios, pequeños y medianos negocios, como nunca en la historia de este país, como nunca. Tenemos al corrupto mayor en Macuspana,
el corrupto más tranza de toda la historia de este país, ¿no? No estamos hablando de los últimos años. No. Estamos hablando del mayor corrupto en la historia del país. Hablaba por ahí un analista el otro día que más o menos están calculando en 2 billones lo que este anciano maldito pudo haber saqueado del país, ¿no? Y nos damos cuenta nada más con sus hijos, ¿no? Están gastando dinero, pero de verdad, como si el que le suministra dinero fuera el Banco de México, ¿no? O fuera la Casa de Moneda. ¡Qué bruto! O sea, gastando dinero cuando sabemos que ninguno de los tres inútiles, tribagos, trabaja, ¿no? Los vemos en tiendas Cartier, en tiendas Prada, en los mejores resorts. Pero no tenemos información alguna de en dónde trabajan. Curioso, porque es un trabajo al cual se han dado muchos comunicadores, particularmente independientes, en tratar de investigar en dónde demonios trabajan, ¿no? Fuera de la chocolatera que tienen por ahí y que habían echado a andar una cervecera que de ella ya no se comenta y ya no se dice nada, nadie tiene, pero ni la más mínima idea de en dónde o en qué trabajan, ¿no? Porque como bien lo dice Carlos Loret de Mola, para que tú vayas a una tienda Cartier, y miren que yo he entrado y he comprado en tiendas Cartier también, ¿no? Por ahí fui alguna vez a ver unos anillos. Pues sí, en los anillos que yo quería no eran tan caros. A razón de más o menos $700 cada uno, ¿no? Anillos muy finos, de una colección muy, muy bonita, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Ustedes podrían decir $700 cada anillo. Bueno, estamos hablando 7 por 2, 14, más o menos un aproximado de 14,000 pesos. Podría no parecer muchísimo dinero, ¿no? Pero decía Carlos en su programa de anoche, ahí la prenda más barata estamos hablando de sobre 50,000 pesos y de ahí para arriba a los millones que ustedes quieran, ¿no? Para una persona, por ejemplo, que es de clase baja, pues no, Cartier sin duda. Para una persona normal, ciudadano común de este país que no tiene trabajo, pues no, como no sea curiosear, Cartier está muy lejos del bolsillo de muchos, ¿no? Pues estos tres inútiles que no se sabe que tengan un trabajo estable, fijo, o simple, sencillamente que se sepa que tienen un trabajo, ¿de qué demonios viven? ¿Cómo pueden pagar un resort de vacaciones que la habitación cuesta $2,000 por noche? En estos complejos, por ejemplo, de Vidanta. Vidanta, claro, un negocio muy, muy, muy cercano al anciano maldito, por cierto, ¿verdad? Pero ¿cómo podría pagar cualquiera de esos tribagos inútiles 2,000 pesos la noche? Dólares a veces la noche. Si nadie sabe, si nadie conocemos y nadie tenemos la más mínima idea de que tengan siquiera un trabajo. Ya no hablemos de las tiendas Cartier, Prada y cualquiera que ustedes me digan en las que se ha visto a estos inútiles, como lo vemos con Noroña, ¿no? Pero Noroña se entiende por este video que les presenté. Ahora se venden en redes. Es increíble escuchar a gente en comentarios de que sí, nuestro próximo presidente. ¿Quién? ¿Mugroña? ¿Próximo presidente? Bueno, yo no lo hacía ni presidente de colonos de la calle en la que vivo, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente? De verdad, ya no tenemos crítica. Ya no tenemos este ánimo de cambiar. Ya nos entregamos a cualquier basura que nos entreguen, como el fútbol. Y no porque yo diga que el fútbol es una basura. No.
Es que el fútbol podría ser como esto que dicen, la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? Pues sí, el fútbol a algunos les puede parecer maravilloso. Sí, nada más que habemos muchos millones también en este país que no consideramos que el fútbol sea mínimamente siquiera bueno. Ya no hablemos de maravilloso, ¿no? Yo conozco cantidad de gente que casi mienta madres por el fútbol, ¿no? Conozco gente que habla muy mal del fútbol, porque recuerdo una señora hace muchos años que se quejaba de sus hijos. Es que van a jugar fútbol y se la pasan tomando. Parece que en vez de ir a jugar fútbol, van a tomar y van a embriagarse. Porque si pierden, toman. Si ganan, toman. O sea, si pasa el perro, toman. Entonces, ¿a qué fuiste al fútbol? ¿A hacer deporte? ¿A mantener una condición de salud estable? ¿O a embrutecerte? ¿O a drogarte? Porque hay gente que también a eso va, a partidos de fútbol, a drogarse. Entonces yo no entendí. ¿Cuál es la grandeza entonces del fútbol? Y puede ser el americano, y puede ser el béisbol, y puede ser el básquetbol, ¿eh? Gente que van a ver un juego y regresan todos guameados porque se pelearon, porque ganó el partido que no querían y se agarraron a golpes, ¿no? Ya no entendí otra vez. Entonces a eso vamos a los estadios, a ver con quién nos agarramos a golpes, a ver si nuestro equipo pierde y a ver con quién nos desquitamos. O vamos a jugar. Había un equipo de fútbol aquí en la colonia donde yo me encuentro, ¿no? Insisto, perdían, tomaban. Porque llegaban aquí a una casa en una contraesquina de mi casa, donde se reunían después de jugar. Pero si perdían, tomaban. Si ganaban, tomaban. Y luego ya estando bien briagos, acababan peleándose entre ellos. Otra vez. Y entonces, ¿cuál es la lógica de jugar? Hoy tenemos una posibilidad tremenda de verificar, de revisar, de checar todo aquello que nos venden. El doctor les manda un medicamento, pueden checar el medicamento, qué contiene, cuál es el ingrediente activo, para qué funciona, bajo qué condiciones. Hoy día no es poner, yo por lo menos se los digo, no es poner en duda lo que me dice el médico, sino confirmar que estoy en buenas manos. Porque a mí me ha tocado en unas últimas ocasiones con médicos que fui a atenderme, particularmente de problemas respiratorios, el típico, te mandan antibiótico, te mandan que la medicina tal y que la medicina no sé qué, y que en 5 días debes de sentirte mejor. Bueno, una de las últimas veces que yo me atendí por cuestiones, insisto, de salud, vías respiratorias, 2 veces fui con el supuesto médico, y digo supuesto porque de verdad, me mandó medicamento y no me sirvió para un carajo. 5 días y seguía yo exactamente igual. En una de estas ocasiones, creo que me sentía yo peor. Tuve que ir con otro médico. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces terminamos haciendo lo que tenemos años haciendo en México, ¿no? Ir con el de la farmacia. Porque parece ser que el de la farmacia sabe mejor cómo curar un problema que un médico, ¿no? La automedicación. Pero ¿por qué recurrimos muchas veces a la automedicación? Que tanto nos dicen en comerciales y en información y en cursos, no te automediques. ¿Pero por qué acabamos a veces automedicándonos? Porque vamos al médico y nunca nos curamos. Veía yo una noticia de una youtuber norteamericana. Es latina, es mexicana, pero vive en Estados Unidos desde hace tiempo. Y decía ella, es que aquí no podemos tener segundas oportunidades o segundas opiniones de lo que tenemos. Porque como acá tenemos un seguro social o un seguro de gastos médicos mayores,
es esta cuestión de cómo funciona Estados Unidos con la salud. Y esto lo he visto mucho con amigos en Estados Unidos. Dice, aquí tú vas con el médico, te manda medicamento y tienes que tomártelo, aunque no te cures. Porque aquí no puedes ir a una segunda opinión, porque esa segunda opinión no está cubierta ni por tu seguro, ni por nada. Entonces tendrías que pagarlo. Y las cuestiones médicas en Estados Unidos, por ejemplo, son muy caras. Entonces no puedes tener una segunda opinión de otro médico porque ya no está cubierto por tu seguro. Y entonces tienes que hacer lo que te dicen. En otra ocasión con un amigo que él era filipino, una hija de ellas, 10 años, problema respiratorio, pero le dieron antibiótico de 250 miligramos. Y yo le decía, brother, esto en México es lo que le dan a los bebés. Antibiótico de 250 miligramos. Esto se considera en México un medicamento pediátrico para pequeños de meses. Algún día por una infección en uno de mis hijos antes de un año, eso fue lo que les mandó el doctor. 250 miligramos de un producto X, para qué digo marcas, ¿no? Un antibiótico. Para una niña de 10 años, mínimo necesitas 500 o 600 miligramos. A ti te están dando un medicamento pediátrico para tu hija de 10 años. ¿Sabes cuándo se va a curar? Nunca. Pero no puedes hacer otra cosa porque si quieres una segunda opinión, la tienes que pagar. Y mucha de esta gente no tiene para pagar. En México no tenemos ni para pagar la primera, ¿no? Ya no hablemos de una segunda o tercera opinión. Y por eso yo me pregunto, ¿hasta dónde más, damas, caballeros? Estamos viendo el huachicol descarado. Estamos viendo los nexos con el crimen organizado y cómo la idiota de Palacio sigue defendiendo a capa y espada a los políticos de Morena con nexos con el crimen organizado, pero de verdad, como si fuera su mamá, ¿no? Estamos viendo cómo quieren utilizar ahora la educación para evitarse manifestaciones, movimientos y demás. Pero vamos a tragar. Yo creo que el fútbol nos va a dar la salud. Yo creo que el fútbol nos va a dar la seguridad. Y yo creo que el fútbol nos va a alimentar a todos, como el gobierno es incapaz de hacerlo o de generar las condiciones de hacerlo. Yo creo que el fútbol lo va a hacer, ¿no? Esto es una estupidez gigantesca y enorme. Los únicos que se llenan las bolsas con dinero son la FIFA y todos estos negocios, la hotelería y cosas que tienen que ver directamente con el fútbol, ¿no? No ustedes o yo. Los que tenemos que trabajar, los que tenemos que luchar, los que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante, nosotros no nos vamos a venir. Yo trabajo, por ejemplo, como se los he dicho, ustedes lo saben, soy gestor de trámites marcarios, soy desarrollador de imagen corporativa. Prácticamente tengo algunos clientes que, por ejemplo, tienen restaurantes, esperan tener una cierta afluencia, pero hay unos que no, porque ni siquiera por la cercanía. Porque si los juegos, por ejemplo, en la Ciudad de México van a ser en el Azteca, y yo tengo un amigo en Ciudad Satélite que tiene un restaurante y un cliente, pues como por qué se habría de llenar de gente, a no ser que ponga televisiones y cuando pasan los juegos, lo que hace cualquier restaurante, ¿no? Ponga televisiones y con eso busque atraer a la gente a que vean el partido en su restaurante, ¿no? Pero por cercanía, no, por cercanía ni de broma. Esperar que una persona que va a ir al Azteca de repente de regreso pase a su restaurante y coma, no, pues no va a pasar, ¿no? Estamos hablando que está hasta el otro lado de la ciudad, ¿no?
Y más me gusta cómo empieza a correr la información en muchas cosas. Esto de lo académico tenía que ver con una forma de querer apoyar, nada más. Fíjense de lo que son capaces estos trogloditas, cavernícolas, narcosectarios de Morena, ¿no? Toda esta pachanga hablan quienes un poquito saben de ello, que todo esto se trató simple y sencillamente para quitarle presión a la Ciudad de México por posibles movimientos, particularmente de la CENTE, particularmente movimientos de maestros en la Ciudad de México. Todo era para ayudar a la brujida, brujalda o como se llame, ¿no? De la Ciudad de México. No es como un beneficio académico para los niños, no es como un beneficio para los padres, no es como para que se tenga una mejora. No. Todo era porque la Ciudad de México es casi una olla de presión a punto de estallar. Y creyeron que quitándoles por lo menos esta cosa de las escuelas y del término de las clases, con eso les iban a quitar presión a la Ciudad de México. Iban a joder a todo el país por un problema en la Ciudad de México. ¿Todo por qué? Porque la gran amiga de la loca pseudocientífica de Palacio, la de la Ciudad de México, ¿no? O sea, todo esto de verdad, de quitarle presión a la Ciudad de México, fue por lo que echaron a andar esta cosa de modificar el calendario escolar. Imagínense, damas, caballeros, finalmente, si son capaces de eso, por una nimiedad como esta, imagínense capaces de qué no más van a hacer. Y la eterna pregunta de su servidor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga sucediendo, no? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esto siga pasando? Estamos viendo repercusiones en todo el país. Estamos viendo algunas zonas que están despojando, corriendo a la gente de sus hogares, ¿no? Grupos criminales como este de los Ardillos, ¿no? Que ya tienen a toda la gente viviendo en la parroquia del pueblo, ¿no? Disparos, ataques de drones y cuanta criminalidad ustedes se puedan imaginar, y a inclusive la que ni siquiera se pueden imaginar, la que solamente hemos visto en películas, mayormente norteamericanas. Pues parece que aquí no parece, aquí no son películas y lo estamos viviendo. Yo decía alguna vez esta película de Taken que debía de ser una película obligada, que a nivel secundaria se tendría que ver, ¿no? No es de si quieren, no, es que se tendría que ver por parte de la escuela, presentársela a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla del secuestro precisamente de dos jovencitas y cómo sucede, ¿no? Pero si vemos que en Europa presentan comerciales de jóvenes matándose por una conducción irresponsable, y parece ser que nadie, porque las cifras no bajan. Y entonces yo me pregunto a veces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una mamá con una chancla como presidente de este país? ¿O un papá con el lazo, con el cable de la plancha para hacernos entender a todos de que esto no va bien y peor se puede poner? ¿Eso es lo que necesitamos de verdad? No tenemos la capacidad de pensar, de razonar y darnos cuenta que esto va muy mal y peor se puede poner. Cosas que jamás habían sucedido en el país, ¿no? Y hoy día ya las normalizamos. Para empezar, la muerte, los homicidios, ¿no? Antes había uno que otro muerto por homicidio, por sacrificio
Hoy día los contamos por miles y ni así nos espantamos. Más bien, insisto, ya lo normalizamos. Recuerdan este caso también de mujeres picadas con agujas con algunos narcóticos en el metro. Un caso que sonó hace... pues sigue sucediendo, pero ya nadie habla de ello. Los robos cuando gente quiere comprar un coche, alguien viene y ve tu vehículo y te dice que te lo va a comprar y resulta que te acaba robando el dinero, te acaban robando el coche y te acaban robando todo, ¿no? Hasta tus pertenencias personales, ¿no? Pero si tenemos un gobierno que solamente el 3% de los crímenes se resuelve, pues puede entender cualquiera con 2 dedos de frente, como decimos, que las cosas no van bien, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez votar por esta basura narcosecta criminal? Porque además, como dicen muchos analistas, sí, pero date cuenta de otra cosa, Alex, es que tampoco hay oposición. Pues ok, entonces vayamos con un candidato independiente, ¿no? Pero si también surge esa opción, como yo busqué serla, no, acabaron conmigo, idiota, estúpido y mentadas de madre fue lo más leve que recibí, ¿no? Y es que si vamos a seguir en esta lógica de no creer nada político, venga de donde venga, pues entonces efectivamente poco, si no es que nada, habrá que hacer, ¿no? La solución, pues sí, está en nosotros. Pero por más de que existamos personas como su servidor que presentamos una alternativa, y a mí que me encanta hablar con la verdad, pero gente que de aquel lado no quiere escucharla y por ende ni siquiera la comparte. Cuando estos videos yo veo que llegan a 10, 20, 50 personas, pues me doy cuenta de que a mucha gente no le interesa cambiar o hacer que las cosas cambien. Siguen esperando que las cosas cambien por sí solas, ¿no? Como por obra y gracia o magia de David Copperfield, ¿no? O de Chen Kai, o del maguito Roddy, o a ver si viene quien, BTS, y logra cambiar al presidente. No, créanme, eso no va a suceder. Sigamos entonces viviendo en esta transición destructiva que inició hace ya prácticamente 8 años y que a veces pareciera no tener fin. Pero lo que pasó con la educación me da clara cuenta que sí podemos y sí tenemos la capacidad de hacer que las cosas sucedan de otra manera, ¿no? La cuestión parece ser que tiene que ver con que nos afecte, nos pegue o nos golpee para que nos demos cuenta y salgamos a manifestarnos al respecto. De otra manera, parece ser que no hay el más mínimo interés de parte de todos ustedes por cambiar las cosas, ¿no? Cuando eso sea diferente, sigamos comiendo entonces fútbol, sigamos comiendo gracias a las limosnas del bienestar y sigamos comiendo toda esta porquería política que nos venden de supuestas cosas que no están pasando, pero que todos nosotros sí estamos viviendo. Y así será hasta el día que ustedes decidan que eso sea diferente. Cuídense, Dios me los bendiga, hagan lo que tengan que hacer para estar bien y recuerden que nada va a cambiar si nosotros no cambiamos primero. Quieren obtener resultados diferentes, entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Esto tenemos que hacerlo por ti y por México. Hasta la vista.